Cada vez es más profunda la división en el seno de la Fuerza Armada venezolana. Luego de que un grupo de militares se rebelara la última semana al régimen de Nicolás Maduro, este sábado el agregado militar de Venezuela en Estados Unidos, el coronel José Luis Silva, se sumó a esa iniciativa, rompió relaciones con el chavismo y reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. Yo, en mi posición de agregado de defensa de Venezuela en los Estados Unidos, no reconozco al señor Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, aseguró Silva en una entrevista con el diario El Nuevo Herald. Sostuvo, además, que reconoce a Juan Guaidó como el verdadero presidente de Venezuela por ley. El agregado militar de Venezuela en Estados Unidos tomó esta postura luego de recibir la orden de Maduro de retornar al país tras romper relaciones diplomáticas y políticas con Washington. La misma posición tomaron otros funcionarios de la delegación venezolana. El propio Guaidó reveló el viernes, durante un acto en Caracas, que recibió la llamada de una funcionaria diplomática para transmitirle su apoyo y que incumpliría la orden de Maduro. Silva reconoció, sin embargo, que pese a rebelarse al dictador, hay temor por lo que le pueda suceder a los familiares de los diplomáticos venezolanos. Un gran porcentaje de los diplomáticos no está de acuerdo con la usurpación de Maduro, pero siempre está el temor de qué es lo que le puede pasar a la familia que tienen en Venezuela y la incertidumbre de lo que les podría pasar en un país extranjero. El coronel sostuvo que ese mismo temor sufren muchos de los militares activos que se encuentran en Venezuela. Luego de una semana de protestas y represión, en la que murieron al menos 29 personas por la violencia de las fuerzas chavistas, Silva envió un mensaje directo a la Guardia Nacional. Mi mensaje es a todos los militares, a todos los que portan armas, que por favor no ataquemos al pueblo. Nosotros también somos del pueblo, y ya está bueno de seguir soportando a un gobierno que ha traicionado los principios más básicos, y que se han vendido a los intereses de otros países. El coronel venezolano acusó a Maduro y a la cúpula chavista de haberse enriquecido a costillas del pueblo. Capitanes, comandantes, tengan presentes a todos los que sufren. No se olviden que sus esposas tampoco les consiguen leche a sus hijos. No se olviden que sus mamás y sus papás no consiguen pastillas para la tensión, agregó. Asimismo, en un video publicado por la periodista venezolana Ibellice Pacheco, el coronel también llamó a un proceso de transición y a la realización de elecciones libres. David Smolansky, alcalde de El Hatillo exiliado por una orden de arresto en su contra, celebró la decisión de Silva. Coronel, usted ha dado un paso institucional que inspirará a muchos otros para continuar con la transición, señaló a través de Twitter. Estas declaraciones de Silva tienen lugar días después del alzamiento militar en Cochiza, donde miembros de la GNB se expresaron en rechazo al régimen de Maduro. Desde un comando de la policía bolivariana, los uniformados llamaron a sus pares y a la población a manifestarse contra la dictadura chavista.
En los días posteriores, miles de venezolanos salieron a las calles en todo el país a protestar y exigir la salida de Maduro, al tiempo que Guaidó se proclamó presidente interino del país ante la usurpación en el cargo del dictador, obteniendo un gran apoyo y reconocimiento de la comunidad internacional. Más sobre este tema. Represión en Venezuela. Ascienden a 29 los muertos en las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Estados Unidos pidió a todos los países finalizar las transacciones financieras con el régimen de Maduro. Juan Guaidó aclaró que no se prestará para falsos diálogos con el régimen de Nicolás Maduro. El régimen de Nicolás Maduro rechazó en la ONU el ultimátum de elecciones dado por Europa. Las opciones que maneja Estados Unidos sobre la crisis en Venezuela, la fuga del oro venezolano, la ruta de un saqueo chavista.